Entonces, lo que habíamos dejado pendiente de la clase pasada era un problemita de aplicación de torque. Que, no sé si se recuerdan que habíamos planteado varios problemitas. Y me interesa que hagamos este en particular, que también lo van a hacer en práctico seguramente. Comparto. Antes vamos a admitir. Hoy vamos a ver la continuación, digamos, de dinámica de rotaciones de un sólido y agregamos el concepto de cantidad de movimiento angular. Pero antes de eso, vamos a plantear el problemita número 9 de la guía, que es el que está primero en la pantalla, en la pizarra. ¿Sí? Dice que el momento de inercia del sistema de poleas que se muestra en la figura, o sea, uno tiene un cuerpo cilíndrico, un sistema de poleas todo, no sé si se imaginan cómo es un sistema de poleas, es una polea de un radio mayor, adherida, soldada, pegada a una polea de un radio menor. Es todo un mismo cuerpo, ¿de acuerdo? Si todo el mismo cuerpo tiene un solo momento de inercia, que se podría calcular como la suma de los momentos de inercia de cada uno de los discos. Pero como es una sola polea compuesta, digamos, tiene un solo momento de inercia y dice que es de 1,7 kilogramos por metro cuadrado. Recuerden que el momento de inercia, ¿qué era? Era la magnitud que se oponía, digamos, a las rotaciones. Es la inercia ante las rotaciones de cualquier cuerpo. Entonces dice que ese momento de inercia es de 1,7, mientras que el radio 1, que es el radio de la polea mayor, el radio 1, que es el radio de la polea más grande, es de 50 centímetros, y el radio 2, que es el radio de la polea menor, es de 20 centímetros. Todo el sistema se está moviendo con aceleración angular alfa, dice acá, en una rotación antihoraria. Entonces lo que pide el problema es calcular la aceleración angular del sistema de poleas y las tensiones en las cuerdas de la polea 1 y la tensión de la cuerda de la polea 2. ¿Estamos? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer ante un problema de este tipo? ¿Cuál es la masa de los dos objetos? ¿Cómo? ¿Cuál es la masa de los dos Sí, objetos que no no se se ven ven? bien. 2 kilos y 1,8 creo. O sea, no la veo bien. A ver si la agrandamos y se ve bien. No sé. Parece ser 1,8. Está medio feito. Pero bueno, no lo vamos a resolver con números. Vamos a resolverlo con letritas. ¿Bien? Me parece que es 1,8. Es muy poca la diferencia de masa. Nada más que al hacer la masa de 2 kilos hace un torque mayor, por eso provoca la rotación antihoraria. ¿De acuerdo? ¿Por qué hace un torque mayor? Porque el radio de la polea más externa, de la polea más grande, es este. Al ser un radio mayor, al ser mayor el radio, tenemos mayor torque. ¿Qué dice el chat? Miércoles 27 de octubre, parcial, miércoles 10 de noviembre, recuperatorio. Eso es para mí, esa es la propuesta tuya para física, o esas son las fechas que tienen de análisis. A ver, hablen. Para física. Bueno, lo vemos, lo voy a tener en cuenta. Entonces, ¿qué se hace frente a un problemita de estos? Tenemos dos cuerpos atados a cuerdas que se están moviendo. Uno está subiendo, esta es la aceleración del cuerpo 2, a 2, no lo voy a poner a 1, sino a 2. La aceleración del cuerpo 2 que está atado a la polea 2, y esta es la aceleración del cuerpo 1 que está atado a la polea 1, que es la más.
Entonces empecemos con los diagramas de cuerpo libre. Tenemos el cuerpo 1, M1. M1, bajo qué fuerzas está sometido? ¿O qué fuerzas están actuando sobre la masa M1? La tensión de la cuerda 1, la tensión de la cuerda 1 y, por supuesto, el peso 1. Claro que es vertical. Y la aceleración de todo el sistema hacia abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, sumatoria de las fuerzas sobre el cuerpo 1. La sumatoria de las fuerzas sobre el cuerpo 1 que es igual. La tensión 1 menos masa 1 por G, que es el peso del cuerpo 1, y como todo se está moviendo, esto tiene que ser igual a la masa 1 por la aceleración 1. La aceleración 1, ¿por qué le pongo menos? Porque el eje Y, estamos proponiendo un sistema de referencia que tenga el eje Y apuntando hacia arriba. Entonces, si el eje Y apunta hacia arriba, el peso tiene signo negativo, pero la aceleración 1 también va hacia abajo, por lo tanto le tenemos que poner el signo negativo a la aceleración. Ahí tenemos la suma de la fuerza sobre el cuerpo 1. Sobre el cuerpo 2 pasa algo similar. ¿Qué tenemos sobre el cuerpo 2? La tensión 2. Profe, Sí. perdón, Sí. ¿qué es lo que pasó ahí con la T o con la tensión 1? Nada. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa 1? No, en la sumatoria, ¿qué hizo? La tensión 1, la tensión de la cuerda que tira del cuerpo, esa es las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 1. La tensión y el peso. La tensión para arriba, el peso para abajo, por eso llevo signo negativo, y como la aceleración es hacia abajo, le pongo el signo negativo. ¿Está? Claro, pero después hizo otro igual, menos M1 por A1. ¿Y dónde quedó la tensión ahí? Acá está. O sea, esa es la ecuación. La tensión, la suma de las fuerzas es igual a menos M1 por A1. Igual a menos, voy a poner más prolijo el menos M1 por A1. Esa es la suma de las fuerzas sobre el cuerpo 1. La suma de las fuerzas sobre el cuerpo 2 es la tensión 2 menos el peso 2 igual a la masa 2 por la aceleración 2. Ahora positivo porque la aceleración 2 es hacia arriba. ¿Bien? Y como todo el sistema de poleas es un cuerpo único, es un cuerpo rígido, las aceleraciones tangenciales, ¿sí?, de dos puntos del rígido, como están a distintas distancias del centro de rotación, son distintas. A1 y A2 son distintas, por supuesto. ¿Qué es lo que es igual en una rotación? En una rotación, la velocidad angular y la aceleración angular son las mismas para todo el sólido. Son las mismas para cualquier punto del sólido. Cualquier punto del cuerpo sólido. ¿De acuerdo? Entonces, alfa es la misma. ¿Y cuál es la relación? Alfa o gamma. Yo siempre digo gamma, pero como acá está alfa, luego le vamos a poner alfa. Alfa es la aceleración angular. Y alfa es la aceleración angular, ¿qué relación tiene con la aceleración tangencial? ¿Se acuerdan? La aceleración angular es igual. ¿Cuál es la relación? La aceleración tangencial dividido el radio, o la distancia al centro, dividido la posición, esta R es la distancia al centro. Entonces la aceleración tangencial dividido la distancia al centro me da la aceleración angular. Por lo tanto, como este puntito, como el punto 2, como la polea 2 está más cerca del centro,
tiene una aceleración tangencial distinta, la del punto 1. ¿Bien? Voy a tener silencio. ¿Un día qué? Perdón. Ajá. Ahí va. Perdón, vamos a seguir. Entonces, Profe, ¿ahí qué es? ¿Qué vendría a ser? Ah, solamente reemplazó omega por la ecuación. alfa no omega. Alfa es la aceleración angular. Alfa es la aceleración angular. Aceleración Ah, ahí va. angular. A es la aceleración tangencial. Tangencial. ¿De acuerdo? Esta es la relación. Es la misma para cualquier, es la misma, la aceleración angular es la misma para cualquier punto del sólido. Entonces, alfa es igual a la aceleración del punto 1, que es el punto exterior de la polea 1, dividido el radio, de la polea 1. Y también es igual a la aceleración tangencial 2, dividido el radio de la polea 2. ¿Está? O sea que la aceleración 1 es igual a aceleración angular por R1. Y la aceleración 2 es igual a aceleración angular alfa por R2. Eso es lo que voy a reemplazar acá y acá. ¿Bien? Porque ¿qué me piden que calcule? Que calcule las tensiones y la aceleración angular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más me está faltando acá? Tensión 1. Bien, entonces la tensión 1 es igual a la masa 1 ¿ya? Por G. Paso sumando, paso este término sumando para allá, masa 1 por G, menos aceleración 1. ¿Bien? Y la aceleración 1 era masa 1 por G, menos alfa por R1. Esa es la tensión 1. La tensión 2, paso esto sumando para allá, es la masa 2 por G más A2, o sea que esto es la masa 2 por G más alfa por R2. ¿Bien? ¿Qué dato está faltando? No sé, ustedes me dirán, falta algo porque no tengo, alfa no tengo, o sea, yo tengo 3 incógnitas. Alfa, esta no la tengo, la T2 tampoco la tengo, y la T1 tampoco la tengo. ¿Qué dato me está faltando? ¿Qué ecuación me está faltando? Porque acá solamente estoy usando la ecuación de las fuerzas. ¿Qué otra ecuación aprendimos en la clase pasada? Que no estamos usando todavía. La ecuación del torque. Los torques que realizan las tensiones, ahora nos ponemos sobre la polea. Nos ubicamos sobre la polea y le hacemos el diagrama de cuerpo aislado a la polea. La polea, a la polea se le están ejerciendo dos fuerzas. Esta tensión 2 para abajo y la tensión 1 para abajo también. Esas son las fuerzas sobre la polea. Como está apoyada la polea en un eje, acá que está sosteniendo para que no se caiga, acá hay una reacción del eje R,
una reacción del eje que no sabemos cuánto vale, pero tampoco nos interesa. Podríamos calcularla. Cuando calculemos las tensiones, la reacción del eje, la reacción va a ser igual a la suma de T1 más T2. ¿Bien? Esa es la ecuación de la suma de las fuerzas aplicada a la polea. Pero me falta la ecuación del torque en la polea. ¿Cuál es el torque aplicado sobre la polea? Como les dije, el torque es radio o vector posición del punto de aplicación de la fuerza por la fuerza. Vector posición del punto de aplicación de la fuerza por la fuerza. Hay dos fuerzas aplicadas y dos vectores posición. El torque, entonces, el torque resultante lo vamos a poner en módulo. ¿Sobre qué eje está el torque? El vector torque, ¿qué dirección y sentido tiene? Si la rotación es antihoraria, el vector torque es un vector saliente de la pantalla, ¿no es cierto? El torque resultante está dando positivo. O sea que el vector torque está en la dirección Z. Si ponemos este eje Y y este eje X, ¿bien? Esta es la sumatoria de las fuerzas sobre el eje Y. Todas estas fuerzas son sobre los ejes Y. Y el torque está sobre el eje Z. Recuerden que es perpendicular al plano donde se aplican las fuerzas. No estoy viendo el puntero, profe. Bien, pero estoy usando el lápiz por eso. Así que empecemos planteando la ecuación del torque. ¿Cuál es la ecuación del torque? ¿Ven cómo se escribe o no? Sí, ven que se escribe, ¿no? La ecuación del torque es R1 por la tensión 1 y R2 por la tensión 2. R1 es el punto de aplicación, el vector posición del punto de aplicación de la fuerza 1, que es la tensión 1. La tensión 1, ¿hacia dónde provoca la rotación? La tensión 1, que es esta, a ver, que es esta, la tensión 1, que es esa, provoca una rotación en sentido antihorario, por lo tanto, ese torque es positivo a lo largo del eje C. Pero la tensión 2, la tensión de la cuerda 2, provoca un torque, este es el torque de la cuerda 2, y este es el torque de la cuerda 1. Provoca un torque en sentido horario, por lo tanto tengo menos R2 por tensión 2. ¿Bien? Y la suma de los torques aquí es igual. La suma de los torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular alfa. Entonces de acá saco la aceleración angular que me falta para calcular la tensión. ¿De acuerdo? O sea que tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Alfa, por lo tanto, esta ecuación, fíjense, Entonces el torque es igual a la inercia por... la aceleración angular. Ok. Es el momento de inercia por la aceleración angular. Entonces tengo esta ecuación que, sumada a las otras dos ecuaciones, que son estas, voy a poner puntitas nomás, tengo estas 3 ecuaciones. Tengo esas 3 ecuaciones. Las 3 incógnitas son T1, T2 y alfa. Podríamos reemplazar todo lo que está dentro de Exacto. este. Ahora el trabajo es de ustedes. Ahora el trabajo es de ustedes. Tienen que, por ejemplo, alfa, despejarlo de acá. R1 por T1 menos R2 T2. Ponen acá alfa y acá despejan y les queda una ecuación para T1 y para T2. ¿Sí? Es más, podemos hacerla así. Puedo hacer esto así. Pongamos esto. Borro esto. No entendí, profe, ¿qué te va a tener 4 ecuaciones? 3 ecuaciones. Acá están las 3 ecuaciones.
Borro esto para que se vea mejor así. Estas son las tres ecuaciones. T1 igual a esto, T2 igual a esto. Entonces ustedes pueden ahora reemplazar mejor así, es más fácil todavía así. Reemplazar, creo que eso es lo que dijo uno de ustedes. En el T1 torque, reemplazo acá, reemplazar T1, en el torque también reemplazar Claro. T2. Y T1 quede acá, todo. T2 acá, está todo en función de alfa y despejan alfa. Y luego con alfa sacan T1 y T2. ¿De acuerdo? Esa es la idea. En general, problemas de dinámica de rotaciones tienen que resolverlos así. Plantear todas las ecuaciones de movimiento. Las del torque y las de la fuerza. Si no, no les va a dar, les van a faltar ecuaciones. Y siempre cuando uno plantea la ecuación del torque, fíjense, se ubica en el centro de rotaciones, se ubica en el centro de giro, se ubica en un centro de giro. Y si hay fuerzas aplicadas sobre el centro de giro, como la reacción esta del eje, no importa, porque no hace torque. Cuando una fuerza está aplicada sobre el eje, no provoca rotación. Entonces, no aparecen las ecuaciones y me permite resolver una incógnita menos. ¿Sí? Que luego, que al final, con las tensiones, la puedo calcular. ¿Cuál era la tercera ecuación? A ver. La tercera ecuación es la del Esa- el torque. Esta es la suma de las fuerzas sobre la masa 1. La suma de las fuerzas sobre la masa 2 y el torque. Todos los problemas de dinámica de rotaciones son así. Despejar incógnitas planteando las ecuaciones. Tal cual, pero de la tercera, Sí, esa que está en rojo, podemos sacar T1 y T2 también. sí, Eso pueden dice. mezclarse como quieran, pero me parece que la forma más fácil es, ya que está despejada T1 de acá y T2 de acá, T1 arriba y T2 acá abajo están despejadas, las meten acá, las reemplazan y calculan alfa. Eso me parece que es lo más rápido. Es decir, Y calcular alfa pasando el impulso ese al... así. En vez de poner T1 pongo M1 por E menos alfa R1. Menos R2, M2 por G más alfa R2 igual a I por alfa. Ahora distribuimos y ponemos las alfas todas al mismo lado. Tengo R1, M1G menos R2, M2G igual a I por alfa. I por alfa más M1 por R1 al cuadrado por alfa. Este es R1, M1, hay otro R1 alfa, con un signo menos pasa con un signo más. Este tiene un signo menos, también pasa con un signo más, y me queda M2, R2 al cuadrado alfa. O sea que tengo alfa, factor común de I, más M1, R1 al cuadrado, más M2, R2 al cuadrado. Y todo esto igual a R1. Bueno, podemos ponerlo más simple si quieren. G, factor común de R1 por M1, menos R2 por M2. Y ahora pasan dividiendo esto. Si se fijan, esto es el momento de inercia de un cuerpo compuesto. Compuesto por el disco, que tiene momento de inercia I, una masa M1 ubicada a una distancia R1 del disco, y otra masa R2 ubicada a una distancia R2 del centro del disco. Es decir, nuestro resultado final, ¿sí?, es como si tuviéramos el disco, ¿cierto? El disco o la polea compuesta esta, con un cuerpo agarrado, pegado acá, y con otro cuerpo pegado acá. Es como si estuviera rotando,
un disco pero con dos cuerpos pegados, porque este momento de inercia es la suma de 3 momentos de inercia. Más allá. No tiene mucha importancia esto, pero para que se acuerden, m por r cuadrado es el momento de inercia de una partícula de masa m que está a una distancia r del centro de giro. Bien. Bueno. Entonces despejan alfa, por supuesto. Despejan alfa pasando el momento de inercia compuesto dividiendo. O sea que alfa, finalmente alfa, es igual a G por R1, M1, menos R2, M2, dividido I más M1, R1 cuadrado, más M2, R2 cuadrado. R1 por M1 es más grande que R2 por M2, por lo tanto la aceleración angular alfa me da positivo. Por lo tanto la rotación es antihora. ¿Estamos? Con ese ejemplito había quedado pendiente. Ahora les dejo de compartir esto. El teorema de Steiner, no es el teorema de Steiner, está sumando. El momento de inercia, al igual que la masa, es aditivo. Si tengo varios elementos que están rotando juntos, entonces tengo que sumar los momentos de inercia respecto del mismo centro de giro de cada uno de los cuerpos. Bueno, les comparto el PowerPoint. No voy a llegar a hacer los ejemplos de parte de dinámica de conservación de momento angular, pero no importa, de cantidad de momento. Entonces agregamos, arrancamos con una nueva magnitud que se llama cantidad de movimiento, pero angular. Ustedes recuerdan que hicimos varias cosas con la cantidad de movimiento lineal. ¿Para qué servía esa magnitud? Cantidad de movimiento lineal. Esa magnitud, junto con el teorema de la cantidad de movimiento y el impulso, nos servía para analizar choques, ¿se acuerdan? Pero nos servía cuando, sobre todo nos servía cuando se conservaba la cantidad de movimiento lineal. Acá va a pasar algo muy parecido. Primero definamos lo que es cantidad de movimiento angular. Supónganse que tenemos una partícula, como dice, vamos a poner el puntero más lindo, enlace. Tenemos una partícula viajando en el plano con una velocidad v, con una cantidad de movimiento p, a una distancia r, ¿sí? Se va moviendo, pero en ese punto donde yo le saqué la foto, la posición es r. Este cuerpo está sometido a fuerzas, por lo tanto la cantidad de movimiento p varía, la velocidad varía. ¿Bien? ¿Cómo le calculamos o cómo vamos a definir la cantidad de movimiento angular de esa partícula? Y ahí les digo entonces, esto sabíamos, que la suma de las fuerzas era igual a masa por aceleración, la segunda ley de Newton. Pero también, si se acuerdan, planteamos la segunda ley de Newton en términos de la cantidad de movimiento lineal. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta ecuación? La sumatoria de las fuerzas externas, en vez de ponerlo como masa por aceleración, le poníamos como la variación con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento lineal. Ahora, si hay fuerzas aplicadas sobre nuestra partícula M, de masa M, podemos calcular los torques que provocan esa fuerza, las rotaciones que le provocan esas fuerzas a la partícula. Bien, respecto de un eje, por supuesto, que pasa por el centro de nuestro sistema de referencia. Entonces, si se acuerdan, lo que vimos en la clase pasada, siempre la expresión vectorial del torque es R, producto vectorial con fuerza. R era el vector posición del punto de aplicación de cada una de las fuerzas que se aplican sobre nuestra partícula, multiplicada por cada una de las fuerzas. Y entonces, si yo pongo R vector suma de las fuerzas, tengo que poner R vector
derivada de la cantidad de movimiento lineal respecto del tiempo, que es esta, ¿no? En vez de poner suma de las fuerzas, pongo derivada de la cantidad de movimiento lineal. Entonces el torque se puede calcular como el producto vectorial entre el vector posición de el vector posición de la partícula, de donde está ubicada la partícula, que es el punto donde se aplican las fuerzas, porque la partícula es puntual. Este vector es el vector posición de la partícula, que es a donde están aplicadas las fuerzas, multiplicado por la variación o la derivada de la cantidad de movimiento lineal respecto al tiempo. O sea, no dice nada. R vector F, R vector de P de T, hay que entender eso. El vector R no varía, es el mismo para todos, porque están todas las fuerzas aplicadas en el mismo punto. Bien, a ver, ¿qué estoy poniendo ahí? Fíjense en esta cantidad. El producto vectorial de R vector P, que todavía no aparece acá esta cantidad. Pero si derivamos esta cantidad R vector P, tenemos que hacer la derivada de un producto. ¿Ustedes se acuerdan de la regla del producto en una derivada? Es la derivada de R multiplicada por P sin derivar, más la derivada de P multiplicado por R sin derivar. Como en este caso el producto vectorial no es conmutativo, hay que tener mucho cuidado y siempre poner R primero. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la derivada de R respecto del tiempo? Sabemos que es la velocidad. Por lo tanto, este producto, la derivada de este producto vectorial nos queda el producto vectorial de la velocidad por la cantidad de movimiento lineal, más R vector de P de T, que es lo que tenemos ahí arriba. Ahora, si ustedes recuerdan, el producto vectorial entre dos vectores es igual a 0 si los vectores son paralelos, ¿no? ¿Se acuerdan que va ahí el seno del ángulo comprendido entre los dos vectores? Como sabemos, el vector P, cantidad de movimiento lineal, es la masa por la velocidad. Quiere decir que yo estoy multiplicando vectorialmente el vector velocidad con el vector velocidad, con el mismo. Entonces el producto vectorial de un vector, o uno que es igual a él, o otro que es paralelo, me da 0. Así que esa parte del producto, esa parte, este término de la suma se anula. ¿Y entonces qué me queda? Que esta magnitud que tenía arriba, que justamente era el torque resultante, R vector de P de T, es igual a la derivada de una magnitud compuesta por el producto vectorial de R vector P. De R vector P. Esa es la magnitud nueva. El producto vectorial del vector posición de la partícula multiplicado con su cantidad de movimiento va a ser lo que llamemos la cantidad de movimiento angular de la partícula. O sea que la suma de los torques me queda que es la derivada de R vector P respecto del tiempo. R vector P es el nuevo vector, cantidad de movimiento angular instantáneo. Le vamos a llamar con la letra L mayúscula. ¿Bien? Se define, como estamos diciendo, con el producto vectorial entre R y P. ¿Qué unidades tiene esta magnitud? Cantidad de movimiento angular. Encima de la tenemos la cantidad de movimiento lineal, que está en kilogramos por metro sobre segundo. Y R, que está en metro, me queda un metro cuadrado. Kilogramos por metro cuadrado sobre segundo es la unidad de la cantidad de movimiento angular. Pero entonces, ¿cómo me quedó la ecuación del torque? La suma del torque, o el torque resultante, me queda igual a... Fíjense que el vector L, entonces, el vector L tiene la dirección del eje de rotación, porque es perpendicular al plano definido por R y por P. L
es perpendicular al eje de rotación. O sea que L está en el mismo sentido de qué vector, el vector velocidad angular. Veamos. La ecuación del torque, entonces, la suma del torque o el torque, la suma de los torques o el torque resultante, me da igual a la derivada de esta magnitud de la cantidad de movimiento angular respecto al tiempo. Esta es la segunda ley de Newton, ¿sí? Pero aplicada a los torques de nuevo. En términos de la cantidad de movimiento angular. Acá tenemos la ecuación, la segunda ley de Newton en términos de la cantidad de movimiento lineal. Suma de las fuerzas igual a la derivada de P respecto de T. Acá tenemos suma de los torques igual a la derivada de L respecto de T, que es la cantidad de movimiento angular. El torque, como ya sabemos, es perpendicular al plano definido por la fuerza aplicada y el vector posición de la partícula. El torque está en rojo. La cantidad de movimiento angular está en verde y es paralela, está en la misma dirección y sentido que el torque. Entonces, el momento de torsión o torque que actúa sobre una partícula es igual a la relación de cambio o a la variación en el tiempo de la cantidad de movimiento angular de la partícula. Sí, así que tenemos que torque y cantidad de movimiento angular son paralelos, que se determinan de la misma forma por un producto vectorial muy similar. En vez de ser entre vector posición y fuerzas, como el torque, la cantidad de movimiento angular es entre vector posición y cantidad de movimiento angular. Así que, mucho gusto. Acá lo tienen al vector cantidad de movimiento angular. Bien. Seguimos. Entonces, Profe, sí. no me cerró qué era P al final. Sí. Porque P ahí solamente es un vector Es la que... cantidad de movimiento lineal, que es igual a la masa por la velocidad. O sea que pone velocidad acá si tenés alguna duda. En vez de pensar en P, pensá en velocidad. La velocidad es paralelo. P y la velocidad son paralelos. Tenés presente siempre, si te confunde la letra P, pensá en masa por velocidad. Es lo mismo. Bien. Bueno. Entonces, calculemos la cantidad de movimiento angular para una partícula. Usamos el mismo dibujito que recién. Tenemos que L es R vector P. Vectorialmente es esa la definición de la cantidad de movimiento angular. R vector P. ¿Qué módulo tiene? R tiene módulo R, que es la distancia a la partícula. P, ¿qué módulo tiene? Masa por velocidad, como les acabo de decir. Y además, como es un producto vectorial, tenemos que tener en cuenta el seno del ángulo comprendido entre R y P. Acá está phi, el seno de phi. Así se calcula el módulo de la cantidad de movimiento angular para una partícula. ¿Cuándo va a ser máxima la cantidad de movimiento angular? Cuando R y P sean perpendiculares, es decir, el seno de θ valga 1 o θ valga 90. Vamos a tener máxima cantidad de movimiento angular cuando sean perpendiculares los dos vectores. Y recordemos, si es un producto vectorial. Bueno, antes de eso. Fíjense que no importa que la partícula no esté realizando un movimiento circular. Esta partícula pudo haberse estado moviendo en trayectoria rectilínea. Esta partícula se movió, supongan, en trayectoria rectilínea. Sin embargo, estamos definiendo una cantidad de movimiento angular por una partícula que se mueve en una trayectoria lineal. No importa, se puede definir. Como dice acá, se puede definir aun cuando no se mueva en una trayectoria circular. Porque la definición es R vector P. Es que si el centro de giro, si el eje no pasa por la trayectoria de la partícula, entonces siempre puedo definir la cantidad de movimiento angular por una partícula. Y aunque la partícula se mueve en una línea recta, tiene cantidad de movimiento angular en torno a cualquier eje que esté desplazado de la trayectoria. Porque si el eje estuviera sobre la trayectoria de la partícula, la distancia R sería 0.
Por eso tiene que estar corrido para que haya una cantidad de movimiento mínimo. Es decir, no importa que la partícula se esté desplazando con trayectoria rectilínea. Bueno, y como les decía, como es una cantidad que resulta de un producto vectorial, hay que utilizar la regla de la mano derecha. Eso lo podría haber puesto en la filmina anterior. La regla de la mano derecha dice que R vector P, tengo que poner R, el índice en la dirección de R, el dedo mayor en la dirección de P, y L resulta en la dirección y sentido del pulgar. En este caso habría que poner R y P, fíjense cómo habría que acomodarlos, y L nos da hacia arriba. Otra forma de hacerlo es con la mano, girando la mano alrededor, desde R hacia P, poniendo la palma de la mano paralela a R y buscando P. Buscando P con los dedos. Cuando busco P con los dedos, me resulta L hacia arriba. Sí, profe, ahí como que poner con la regla la mano derecha, tendríamos que correr el vector P, desplazarlo hacia la punta del dedo, el Claro, vector R. háganlos concurrentes a los vectores. ¿Qué quiero decir? R, ponelo. Al R, ponelo en la partícula así. Ponelo ahí. Entonces, R, vector P. Bien. Pones la palma R y P para allá. Los pones o a todos los vectores los pones en el centro del sistema de referencia. Poner P en el centro del sistema de referencia y anda de R a P. Claro, eso digo, P no está en el centro. Claro, pero ponelo de todas maneras. Prolongas la dirección de R y buscas P. No importa, prolongas la dirección de R con la mano y buscas P. O si no, pone paralelo con los tres dedos, pone R paralelo a R, bueno, R así, P como va, P que está horizontal y L para arriba. Es un buen ejercicio siempre utilizar la mano derecha. Para una partícula pasa eso. Para un sistema de partículas, ¿qué pasa? Si tengo un sistema de partículas que se están moviendo alrededor del eje, entonces tengo que sumar la cantidad de movimiento angular de cada una de las partículas. Entonces el L total me da, como dice acá, la suma de todos los L. Ese es el L total. Bien, y si derivo el L total, me da, al derivar el L total, por lo que acabamos de ver, me da como resultante la suma de los torques. ¿Bien? O el torque resultante es la suma de los torques sobre cada partícula del sistema. Y como cada partícula del sistema puede estar interactuando entre sí, es decir, puede haber fuerzas interiores, entonces hay torques de fuerzas interiores, pero los torques de las fuerzas internas del sistema se cancelan entre sí, porque son siempre fuerzas que corresponden a un par acción y reacción. Por lo tanto, esta ecuación se reduce. Acá les digo esto que tienen que tener en cuenta, que las fuerzas internas o los torques de las fuerzas internas se cancelan entre ellos. Por lo tanto, la derivada del L total respecto al tiempo me da la suma de los torques externos. Siempre la suma de los torques debido a las fuerzas externas es igual a la derivada de la cantidad de movimiento angular total. ¿Sí? Bueno, una cosita más. ¿Ese sub I? ¿Ese sub I es de interno? No, I es sobre cada una de las partículas. Cada partícula I tiene unas fuerzas aplicadas exteriores e interiores. Cada partícula I tiene fuerzas exteriores aplicadas y fuerzas interiores. Las fuerzas interiores, ¿a qué me refiero con fuerzas interiores? Que son las fuerzas que le ejercen las partículas del mismo sistema, que se ejercen entre ellas. ¿Bien? Entonces, cuando sumamos los torques de esta partícula, ¿sí? Se va a cancelar cuando el torque de la fuerza que le hace esta partícula a otra partícula se cancela con el torque igual y opuesto de la fuerza correspondiente al par de acción y reacción que se realice sobre la otra partícula. ¿Bien? O sea que cuando uno tiene en cuenta, cada partícula tiene en cuenta la fuerza que recibe, no solamente de afuera, sino de las otras partículas. Pero cuando uno suma todos los torques, los torques debido a las fuerzas internas se cancelan entre sí.
Por lo tanto, suma de todos los torques, hay demasiadas fuerzas tenidas en cuenta que se cancelan, hay demasiados torques tenidos en cuenta que se cancelan entre ellos. Entonces, para no poner la suma de todos los torques, tenemos que poner simplemente que la suma de los torques externos es lo que hace que varíe la cantidad de movimiento angular respecto del tiempo. La suma de los torques internos no producen cambio en la cantidad de movimiento angular total. ¿Está? Una cosita más de cantidad de movimiento angular. Ahora, consideremos una partícula que está girando, no solamente, recién se estaba trasladando, en particular, estábamos viendo que se estaba trasladando solamente. Pero cuando la partícula gira con una velocidad angular omega, bien, entonces tenemos una partícula que está girando con la velocidad angular omega, sabemos que el vector omega es perpendicular al plano de giro, R, el vector posición de la partícula, M, la masa, MI, la masa de la partícula I, DI es la velocidad tangencial de la partícula I, y L es la cantidad de movimiento angular de nuestra partícula. Sabemos calcular todo, pero podemos calcularlo en función de la velocidad angular omega. Bueno, y acá, atención, porque ponemos la expresión vectorial de la velocidad tangencial. A ver, L, como dijimos, es R producto vectorial con P. Y P, como también dijimos, es masa por velocidad. Es decir, que voy reemplazando por pasivo. R multiplicado vectorialmente por la masa por la velocidad. La masa puede salir afuera, puedo sacarlo, puedo ponerlo primero, un escalar, así que no molesta. Entonces puedo expresar este producto vectorial como la masa multiplicado por el producto vectorial de R, vector B. B es la velocidad tangencial. Y si recuerdan, no lo anoté acá, pero acá está, la velocidad tangencial, el vector velocidad tangencial, se podía escribir en términos de los vectores omega y R como el producto vectorial de omega por R. ¿Sí? Esta cuentita se llama, tengo un producto vectorial triple, R, vector omega, vector R. ¿Ustedes se acuerdan de álgebra? De un producto vectorial triple, ¿cómo se resolvía? ¿El producto mixto? No, producto vectorial triple. Mixto es mezclar el vectorial con el escalar. Producto vectorial triple, acá lo ponemos. Producto, como ya sabían, no se van a acordar, lo pongo. Producto vectorial triple, A, vector B, vector C. ABC es igual a vac menos K. Vaca menos caballo. Esa es la regla de mnemotécnica. A por B por C, vaca menos caballo. Pero fíjense cómo es la vaca y cómo es el caballo. Entre paréntesis el producto escalar. A por C, eso me da como resultado un numerito. Es decir, que este numerito multiplicado por el vector B, menos este numerito multiplicado por el vector C. Es decir, AB es un numerito multiplicado por C, y AC es un numerito multiplicado por B. Pero la regla mnemotécnica es vaca menos caballo si uno pone en orden A, B, C. Vaca menos caballo. ¿De acuerdo? Es una buena reglita. Entonces acá, pensando que A es R, B larga es omega, y C de vuelta es R, vaca menos caballo nos queda así. Omega RR, producto escalar de R por R, menos R, producto escalar de omega R. ¿Bien? O sea que si simplifica, el producto vectorial nos queda como una suma de productos escalares, ¿no? Una suma o una resta de dos vectores por un producto escalar en el medio. ¿Para qué les hago esto? Esto no sale en el libro. No sale en muchos libros, en algunos sale nomás. En el Serway no está. Para que vean que lo siguiente. Que nuestro L, nuestra cantidad de movimiento angular va a ser igual a mr cuadrado por omega.
Recuerden, R vector R es el módulo del cuadrado de R, ¿cierto? R vector R, el módulo cuadrado del vector R. Así que tengo la masa por R por omega. Este término es el que sobrevive nomás, y este término se anularía. Los libros te ponen, el Serway te pone que L es igual a mr o R cuadrado omega. Pero porque te está diciendo una cosa, implícitamente te lo está diciendo lo siguiente, que este término se anula. ¿Por qué se anula el término este? Porque la rotación es tal que omega, es decir, el eje de rotación es perpendicular al vector posición de la partícula. Como es perpendicular, omega escalar se hace cero. Es decir, que la expresión para la cantidad de movimiento angular, que es igual a masa por radio al cuadrado, por posición al cuadrado, distancia al cuadrado, por omega, esta expresión vale siempre que el eje de rotación sea perpendicular al vector posición de la partícula. ¿Bien? Es decir, se tiene que anular ese término del producto triple. Como los libros te presentan este dibujito, te están diciendo, son perpendiculares. La expresión es esta. Pero la expresión es un poquito más general y hay que tener un poquito más de cuidado. ¿Sí? No siempre, como en el caso del trompo, del giróscopo, no siempre L es perpendicular, perdón, no siempre omega, la velocidad angular, es perpendicular al vector posición de una parte. Pero bueno, en síntesis, nosotros nos tenemos que acordar de que L, cuando estamos alrededor de un eje perpendicular, L es masa por radio al cuadrado por omega. mr cuadrado por omega. ¿Qué es lo que teníamos hace un ratito? Desde omega, teníamos m por r por velocidad. M por r por velocidad por el seno. Fíjense. Muy atrás. No importa. Acá. ¿Cómo era L? MRB seno. Como es perpendicular, el seno de 90 se va. El seno de esto vale 1. Y en vez de poner velocidad tangencial, pongo velocidad angular por R. Pongo omega por R y vuelvo a la expresión esta. ¿Sí? Pero solamente cuando ocurre que omega es perpendicular al vector posición. Bueno, espero que no les haya confundido con la aclaración. Si les confundí, Ese mr cuadrado es impulso. mr cuadrado omega. Es impulso por omega. Cantidad Eso nos está diciendo algo también. impulso. ¿Por qué impulso? Porque mr cuadrado, mr cuadrado es momento de inercia. eso es momento de inercia. Ah, sí, ahora voy a eso, justamente. Justamente es momento de inercia por omega. ¿Cómo era la cantidad de movimiento lineal? Masa por velocidad lineal, por velocidad tangencial, ¿no es cierto? Ahora la cantidad de movimiento angular es momento de inercia por velocidad angular. La masa era lo que se opone a la inercia para las traslaciones, el momento de inercia es la inercia para las rotaciones, B la velocidad tangencial, omega la velocidad angular. Es su correspondiente en rotación. Bueno, ahora, de una partícula giratoria, entonces tenemos que el L es masa por R por omega. Y este justamente, como dice su compañero, es el momento de inercia de la partícula. Ese es el momento de inercia de la partícula, como acabamos de ver. Ahora le calculemos la cantidad de movimiento angular a todo el disco giratorio, no solamente a una partícula del disco. Si el disco es sólido, todas las partículas están a la misma distancia y tienen la misma velocidad angular, ¿no es cierto? Eso hay que acordarse siempre. El cuerpo sólido, como les dije en el ejercicio, tiene la misma velocidad angular, la misma aceleración angular, todos los puntos del sólido. Todos están barriendo el mismo ángulo al mismo tiempo. No importa si están cerca o lejos del centro. Lo que cambia son las velocidades y las aceleraciones tangenciales. Bueno, ¿cómo encontramos la cantidad de movimiento angular de todo el sólido, que en este caso está alrededor del eje Z?
Y tengo que sumar todas las cantidades de movimiento angular de cada una de las partículas que componen el sólido, que giran alrededor de L, por supuesto de este eje de Z, que es un eje fijo y perpendicular, además es perpendicular a todas las posiciones de los puntos del disco. El eje de rotación es perpendicular a las posiciones del punto del disco, entonces tengo que sumar la formulita que acabamos de ver. Sumo los LI, sumo las masas por los RI cuadrados por omega. Como omega es la misma, la saco de la sumatoria, saco afuera, y me queda suma de las masas RI cuadrado, y ese es justamente el momento de inercia de todo el cuerpo. La suma de los momentos de inercia de cada una de las partículas es el momento de inercia total del cuerpo. ¿Qué es lo que decía su compañero recién? Entonces, L, finalmente, L es I por omega. L, momento angular, momento de inercia por velocidad angular. Pero guarda, esto vale siempre que el eje de rotación sea perpendicular al vector posición de las partículas que están rotando. ¿Bien? Y entonces, si dijimos hace un ratito que el torque resultante es la derivada de L, de la cantidad de movimiento angular, entonces es la derivada de I por omega respecto del tiempo. Y como I es una constante, tengo que derivar omega respecto del tiempo, y de la derivada de omega es gamma, o la aceleración angular. Y volvemos a tener la ecuación que vimos en la clase anterior. La suma de los torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular, que es la ecuación que utilizamos hace un ratito en el ejercicio. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos de hora? Bien. Vamos a hacer un ejemplito, ¿sí? Para un ejemplito simple. Tenemos el sub y baja, ¿no? Dice, este ejemplito lo saco del Serway, también son muy parecidos a los ejercicios, están buenos y están bien desarrollados en el Serway. Léanlos, por favor, a estos ejercicios, a estos problemas que están resueltos, ¿no? Léanlos, yo los voy a ir desarrollando hoy, la clase que viene. Y después le vamos a poner un poquito más de, le vamos a complejizar un poquito más algunos de los problemas que vamos a ver. Bueno, entonces, el padre que tiene masa F, MF, por father, supongo que es en el Serway, y su hija de MD por daughter, se sientan en los extremos opuestos de un sub y baja a iguales distancias desde el eje del centro. Bien, el sub y baja se modela como una barra rígida de masa M mayúscula y longitud L, me faltó acá, L, y se articula sin fricción, longitud L. En cierto momento la combinación da vueltas en un plano vertical con rapidez angular omega. Sabemos bien que los sub y baja están fijos, ¿no? Bueno, hay algunos que pueden ser sub y baja circulares, pero en general hay un solo plano de rotación, ¿sí? La barra del sub y baja siempre rota en un mismo plano, por lo tanto el eje de rotación es perpendicular, en este caso el plano de rotación es la pantalla, y el eje de rotación va a ser perpendicular a la pantalla, que va a ser nuestro eje Z. Bien, como el padre es más pesado que la hija, la rotación se produce en sentido antihorario, como pasaba con el polea recién. Esto es muy parecido al de la polea. El giro se produce en sentido antihorario, ¿no es cierto? Le sacamos una foto ahí al sub y baja y tenemos esta posición con un ángulo θ respecto del horizonte. En cierto momento, la combinación da vueltas en un plano vertical con rapidez angular omega. Entonces, en esta, le sacamos la foto, le medimos la velocidad y tiene velocidad angular omega. Encuentro una expresión para la magnitud de la cantidad de movimiento angular del sistema. ¿Por qué decimos de la magnitud y no del vector cantidad de movimiento? Porque ya sabemos que el vector está perpendicular al plano. Ya sabemos que, por la regla de la mano derecha, la rotación en sentido antihorario hace que el vector cantidad de movimiento angular salga de la pantalla hacia nosotros. Bueno, entonces vamos al pizarrón. Y ahí en el pizarrón tengo
En el pizarrón tengo el problemita este, ¿no? Dice, encuentra una expresión para la magnitud de la cantidad de movimiento angular del sistema. Bueno, entonces, ¿cuál es la magnitud, cantidad de movimiento angular? L. Acabamos de ver que si está rotando alrededor de un eje perpendicular, se puede escribir como I por omega. Bueno, entonces va a ser omega, pero nos piden que calculemos la magnitud, no el vector. Ya sabemos que está en la dirección Z, entonces directamente no le ponemos, podemos ponerle módulo así, igual a I por módulo de omega, pero ustedes van a ver que no se gastan mucho en los libros por hacer esto, sino que directamente cuando hablan de módulo le ponen L, sin las barras, igual a I por omega. Omega es un dato. La rapidez angular es un dato en ese punto. Entonces, lo único que tengo que calcular es I. Es la cantidad, perdón, es el momento de inercia del sistema compuesto. El momento de inercia está compuesto por la barra del sub y baja, más el momento de inercia del padre, vamos a poner con este, más el momento de inercia de la hija. Todos los momentos de inercia calculados respecto del centro de giro O, por supuesto. Entonces el momento de inercia de la barra es una barra alrededor de un eje que pasa por su centro, y si se acuerdan, esto es m por longitud al cuadrado, longitud L, sobre 12. Este es el momento de inercia de la barra, que lo sacan de tabla. El momento de inercia del padre, que es como una masa sujeta en el extremo, en uno de los extremos de la barra, es la masa del padre por la distancia del cuadrado, como decíamos recién. La distancia es la longitud sobre 2, la distancia del centro de giro al cuadrado, más la masa de la hija por la distancia, que también está en el otro extremo, así que L sobre 2 al cuadrado. Ese es el momento de inercia. Este es el momento de inercia. Entonces tengo que M, puedo sacar factor común si quieren, M sobre 4, porque esto está en un L cuadrado sobre 4, L cuadrado sobre 4. M no, L sobre 4. L cuadrado sobre 4. L cuadrado sobre 4, factor de M sobre 3, más masa del padre, más masa de la hija. Es el momento de inercia, que multiplicado, este es el momento de inercia, que multiplicado por omega, nos va a dar la magnitud de la cantidad de movimiento angular del sistema. ¿Sí? Y dice ahora, encuentre, este es el otro ejemplo, que no vamos a hacer tiempo para verlo. Bueno, sí, vamos a hacer cortes. No se me tilda, por supuesto. Bien. Entonces, la segunda pregunta era, encuentra una expresión para la magnitud de la aceleración angular del sistema. Y si quiero calcular aceleración angular, gamma, ¿qué tengo que utilizar? Y que I por gamma o por alfa, la letra que le quieran, y nos pide la magnitud, es igual a la magnitud del torque resultante, ¿cierto? Sobre el sub y baja. El sub y baja tiene dos fuerzas aplicadas, el peso de la hija y el peso del padre. Este es M hija por G, este es M padre por G, y el peso de la barra es M por G. El peso de la barra no hace momento, no hace torque. Entonces la suma de los torques va a ser ¿cuál? El torque del padre, que provoca el torque del padre, que provoca una rotación en sentido horario, y el torque que produce la hija, que produce una rotación en sentido antihorario. Entonces tenemos el torque del padre, que va a ser la masa, el peso, ¿no es cierto?, la fuerza por el vector posición del punto de aplicación. El vector posición del punto de aplicación es este, por el peso, esto es L sobre 2, multiplicado por el peso, masa del padre, por G. No le pongo el signo más,
pero es positivo porque la rotación es antihoraria. Menos L sobre 2, que es la distancia donde está ubicada la hija en el otro extremo, L sobre 2, multiplicado por la masa de la hija por G. Y es el torque resultante. ¿Bien? Entonces tengo L sobre 2 por G, factor común de MF menos MP. Ese es el torque resultante. Y como ya calculé el momento de inercia del sistema, es el torque resultante. Y esto es igual a, como les puse recién, igual a I por gamma. Quiere decir que gamma es todo esto, L sobre 2 por G por M del padre menos M de la hija, dividido el momento de inercia. Pero el momento de inercia lo acabo de calcular y está acá arriba. Y arriba está. Entonces, en vez de poner el momento de inercia, directamente pongo toda la expresión esa. L cuadrado sobre 4, multiplicado por M sobre 3, más masa del padre, más masa de la hija. Y acá se podría simplificar, qué sé yo, el L sobre 2 con este L, el 4 con el 2, y nos queda un 2G MF menos MD sobre L por M sobre 3 más masa del padre más masa de la hija. Bien. Entonces, con este ejemplito, claro, con este ejemplito podríamos terminar la clase de hoy, porque lo que queda es hablar de la conservación de la cantidad de movimiento angular. Bien, y si nos metemos con la conservación de la cantidad de movimiento angular, tenemos para un buen rato más. ¿De acuerdo? Bien, fíjense. La conservación de la cantidad de movimiento angular pasa lo mismo que con la conservación de la cantidad de movimiento lineal. ¿Sí? Cuando no hay torques externos aplicados, se conserva. Cuando no había fuerzas externas aplicadas, se conservaba, ¿se acuerdan? Bueno, de esto vamos a hablar la clase que viene y vamos a ver varias aplicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, por hoy, terminamos acá para que no sea más largo. ¿Les parece? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entendió? Lo entendí mejor con